Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast. Y en esta oportunidad tenemos nuevamente de invitado al doctor Santiago Bachi. Ya todos lo conocen y para los que no lo conocen, Santiago es médico internista. Además, tiene posgrado en infectología en el Hospital Vargas de Caracas. Tiene un Research Fellow en el Hospital de Harvard University de Boston, Estados Unidos. Y actualmente se desempeña como internista e infectólogo del Centro Médico de Caracas. Bienvenido, Santiago, nuevamente. Gracias por la invitación, por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Fíjate que hicimos creo que un par de podcasts de una zoonosis y ahorita viene una segunda zoonosis. Quería pensar Sí, que se señor. está expandiendo más de 40 y pico de países más allá. Bueno, esta vez vamos a hablar de la viruela del mono, que es una nueva zoonosis, pero la pregunta de rigor es, ¿qué es la viruela del mono? ¿Cuál es su agente causal? ¿Y por qué se le llama zoonosis? Ya que tú lo mencionaste. Sí, bueno, eso ya lo habíamos hablado en otra zoonosis que estamos todavía sufriendo, que es la de coronavirus. Y este también es un virus diferente al coronavirus, pues un poxvirus, que son primos hermanos de la misma familia, por decirlo de alguna forma, de la viruela que tú oíste, porque yo creo que tú tampoco oíste un caso de viruela. El último caso fue en el año 56 en Venezuela, pero hubo muchas muertes el siglo pasado, más de 50 millones de muertes. Inclusive se habla de que históricamente, cuando vinieron los españoles, trajeron la viruela y eso tal vez produjo más muertes que inclusive las armas en algunos pueblos indígenas, ¿no? Esta viruela, prima de la viruela del mono que vamos a hablar hoy, se erradicó con la vacunación. Es la única infección que se ha realmente erradicado con la vacunación. La última vacunación fue hasta el año 80 en el mundo y solo hasta el año 76, 77 hubo pocos casos de países desarrollados como Etiopía y Bangladesh. Entonces ahorita viene un virus que no es igual al de la viruela, es parecido a la misma familia, pero que estaba restringido o endémico en ciertas partes de África. Este virus ya había salido de África antes. Hace pocos años, en el 2013, hubo un brote en Estados Unidos de unos 40, 50 personas que importaron unos animales de África y estos pasaron a unos perros de mascotas, pero eso fue bien limitado a pocas personas, pocas decenas de personas. Pero desde hace 3, 4 años se ha visto que en África, en el Congo, en África Central, ya empezaban a haber aumentos del número de casos en personas, ¿no? Y se llama zoonosis, la pregunta que tú me hiciste, porque simplemente son enfermedades que saltan del animal al humano, que pueden tener, estar animales por una u otra cosa, ya sea por los humanos lo manipulan estos animales de cualquier forma, o los comen, o están en contacto con ellos. Estos virus logran saltar y modificarse de una forma y producir esta pandemia que, déjame decirte que al igual que es muy curioso, que es un fenómeno histórico el coronavirus, la viruela del mono también, y está sorprendiendo a todos los virólogos. De esta manera, todavía estamos aprendiendo de por qué se está transmitiendo. Por supuesto, más del 95% ya vamos a hablar en homosexuales y bisexuales, pero podría pasar como sucedió con el VIH, que al principio comenzó como mal llamado y estigmatizaron a los homosexuales como un cáncer gay. Y tuviste después que esto no se restringió a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, sino que saltó a la población general, heterosexuales, etcétera, y por transfusión. Ahora bien, ya que tú lo mencionaste, fíjate, hay varios modos de transmisión para que tú nos hables sobre eso, pero incluso en algunas publicaciones no está clara la transmisión a través del contacto sexual, ¿no? A pesar de que esta población, este subgrupo, que son los LGTBQ, y a raíz de ciertas celebraciones que se hicieron en Europa, aparentemente tuvo su inicio todo esto, pero ¿cuáles son los modos de transmisión? Y si el contacto sexual a través de semen, fluidos vaginales, está bien reconocido que es un modo de transmisión. Bueno, se están discutiendo tres grandes formas de transmisión. La más frecuente, y es todo el mundo conoce, es la piel, o sea, que tenga contacto cercano de lesiones de piel con otras personas, ¿no?
Esto puede suceder en relaciones homosexuales, heterosexuales, no tiene que ser inclusivemente sin relaciones sexuales, simplemente hay casos, por ejemplo, de personas que han estado en festivales sin tener ninguna relación sexual en nada y por roce tal vez de tanta gente junta. El piel a piel es la primera forma de contagio que hay. Segunda forma de contagio que está en investigación es a través de la vía sexual. Y hay una gran controversia, se llamará esta, la viruela del mono, una enfermedad de transmisión sexual o no, porque tú sabes que la enfermedad de transmisión sexual tradicionales como la sífilis, gonorrea, el mecanismo de transmisión es principalmente la vía sexual, clamidia, etcétera, ¿no? Hay unos que dicen que sí es una enfermedad de transmisión sexual porque no necesariamente, no es la vía principal de transmisión, pero sí se puede transmitir por vía sexual. Esto se está estudiando, se está encontrado en el semen, secreciones vaginales, etcétera, y esto todavía se está estudiando si realmente se puede transmitir fácilmente a través de semen que contenga partículas virales. Y la tercera forma es la que estaba en discusión también en el COVID al principio, que era el aerosol, ¿no? Aparentemente estas partículas del virus del mono son de ADN, no de ARN, son mucho más grandes, por la que la transmisión por aerosol, aunque se está estudiando, debería ser de menor importancia, ¿no? Como pasó con el COVID, pero aún menos que el COVID. Esto todavía está acontecimientos en pleno desarrollo, ¿no? Lo que llaman terreno desconocido, porque acuérdate que esto tiene 2 o 3 meses. Y sí, lo que nos enseñó el COVID, y tú que has estado encima de estas noticias de hace 2 años y medio, es que la comunidad científica, los médicos, etcétera, los que se encargan de esto, tienen que ir con pie de plomo en las cosas que dicen, porque esto es algo dinámico que se va conociendo a medida que se desarrolle la pandemia, ¿no? Y es importante que la gente sea humilde, en el sentido de que sabemos poco de esto, estamos aprendiendo y probablemente lo que sabemos hoy va a ser algo diferente, como pasó con COVID, a lo que sabemos las próximas semanas o meses. Ahora bien, ¿y qué hay de lo que nosotros los médicos llamamos los fómites, que son los artículos pues como toallas, prendas de vestir, que han estado en contacto con las personas que tienen las lesiones de piel o objetos como los vasos, tazas, donde hubo el contacto con saliva de la persona, o Sí, lesiones de la mucosa, por ejemplo? esto también sería, los fómites están planteando que sí son, o sea que, por ejemplo, la toalla, la sábana, o lo que se planteó al principio, que se exageró con el COVID, que son tocar los superficies inanimadas, etcétera. Aparentemente la viruela del mono, esto es preliminar, dura un poco más en esas superficies inanimadas que lo que duraba el COVID, ¿no? Entonces se está recomendando que las personas que se aíslen también limpien toda la superficie, esterilicen la ropa de cama, etcétera, etcétera. Inclusive es curioso que eso fue hace un par de días que se está describiendo, todavía se está estudiando la transmisión del humano a un perro. Y esto probablemente así como sucede por contacto cercano del perro con las lesiones, se sugiere que las mascotas, en personas que tienen esto, un viruela del mono comprobado, que separen las mascotas del enfermo, porque también puede haber transmisión entre animales y humanos. Ahora, ya habiendo hablado de esto, ¿quiénes tienen mayor riesgo de contraerla? Estamos todos en riesgo de contraerla, pero ¿quiénes están en este momento en más riesgo de contraerla? Sí. Bueno, en este momento, y una de las cosas que discutimos nosotros los especialistas en enfermedades infecciosas, cuando uno dice que el 97, 98% en estos países que se están presentando en pacientes que tienen el riesgo de transmisión sexual de homosexuales o bisexuales, y usualmente el 40% son VIH positivos. Nosotros siempre decimos que esto no estamos haciendo, no somos homofóbicos, sino son datos fácticos. O sea, lo que está pasando es que ingresó el virus en esta comunidad de varones homosexuales, bisexuales, etc. Y eso hay que decirlo francamente, porque desde el punto de vista de epidemiología y salud pública, hay que ser honesto en lo que uno ve. Y eso no significa que los comentarios sean homofóbicos o que se estigmatice a las personas en ese grupo de homosexuales o bisexuales, porque lo que trata es de llamar la atención de que, sin duda, la mayor parte, por encima del 95-97% de todos los casos que hay en el mundo, que ya pasan 35.000, se están concentrando en este grupo de riesgo. Por lo tanto, es un llamado que tú lo has visto, la OMS, han llamado a regular, a limitar todas esas exposiciones de riesgo, como fiestas al aire libre con múltiples parejas sexuales o la promiscuidad, etcétera. Y tuviste al director de la OMS diciendo que por favor, que como se está presentando
en este, que no es una enfermedad exclusivamente de este grupo de riesgo, pero como se está presentando al principio, que una de las formas de parar esta evolución hacia otros grupos de riesgo es que los hábitos de promiscuidad, etcétera, o de falta de barreras, por ejemplo, el uso de preservativo, que el preservativo no te evita totalmente porque comprenderás que hay lesiones de piel, no solo es por semen, ¿no? Y esto es fundamental y hay que hablar claramente que no hay que ponerlo debajo de la mesa o hablarlo tímidamente, no. Esta es la primera causa de transmisión sexual. Es probable que en un futuro, así como pasó con el VIH, empiecen a aparecer más heterosexuales o más niños, etcétera, pero en este momento es muy importante mencionar que la transmisión en su mayoría es en este grupo de riesgo. Ok, ahora, ¿cuáles son los síntomas, signos y síntomas y en cuánto tiempo aparecen? ¿Cuál es después del contacto con la persona? Bueno, es interesante que el periodo de incubación lo ubica más o menos entre 6 y 6 días. Una de las cosas es que se está estudiando si hay un periodo presintomático o asintomático. Pareciera que no como el COVID. Recuerda que había transmisión antes de que aparecieran las lesiones. Bueno, originalmente al principio se dijo que tiene que haber las lesiones. O sea, que el paciente que ya es contagioso, ya tú puedes clínicamente diagnosticarlo, cosa que no pasaba con el COVID, ¿no? Entonces, al principio las manifestaciones son inespecíficas, como tú sabes, toda infección viral sistémica, dolor de cabeza, fiebre, sudoración, mialgia, artralgia, dolores en los músculos, los huesos, todo eso. Y después, unos días después, empiezan las lesiones. Y esto es un dato clínico muy, muy interesante para la población general y para los médicos, que tradicionalmente la viruela del mono tenía una distribución bastante predecible en los casos que se veían en África, que empezaba en la cara, después podía progresar a las mucosas, a las palmas y a las plantas de los pies, ¿ok? Y después podía ir a los genitales. Ahora se está viendo que el 70% de los pacientes tienen lesiones genitales y no siempre precedidas por estas que te estoy diciendo, esta evolución, ¿no? Inclusive no son múltiples. Hay pacientes con decenas de lesiones, pero hay pacientes que se presentan con muy pocas lesiones, a veces visibles en los genitales, a veces no, en el canal anal, que tú tienes que hacer un buen examen, un diagnóstico diferencial con todas esas enfermedades que aprendimos en la escuela de medicina, como sífilis, chancroides y todas aquellas que desarrollan máculas, pápulas, vesículas y pústulas. Tú sabes que la lechina es la más parecida. Y yo creo que la mayoría de los médicos que nos están oyendo y tú, yo creo que sí hemos visto bastante varicela, que es la lechina, y culebrilla, que es la varicela zoster. Esto es lo más parecido que uno entiende, que son las vesículas que después se llenan de pus y se convierten en pústulas. Pero es muy variable. Tú ves en la experiencia que están teniendo, hay una manifestación muy diferente a lo que se estaban viendo en África y el virus aparentemente se está adaptando a otras formas clínicas de presentación. Y ahí sí es lo importante, Santiago, lo que nosotros aprendimos, que digamos, las lesiones son variadas. Puedes encontrar todas las formas a la vez, ya sea costras, pústulas o ya sea vesículas. ¿Ok? No como, bueno, sabemos, aunque nunca hemos visto que la viruela era más bien, digamos, lesiones únicas que primero ves. Nunca Sí. hemos visto una viruela, pero aparentemente se describe que era primero En vesícula, fotos. después pústula y después costra. En este caso puedes tener un mix ahí de todas esas Sí. lesiones, ¿no? Una cosa importante que no dijimos, que una de las diferencias con la viruela es las adenopatías. El médico tiene que buscar ganglios en el cuello, ganglios inguinales, que pareciera que la varicela. Y otra de las cosas muy importantes que dicen los pacientes es el dolor. El dolor que algunos pacientes son insoportables, el dolor que tienen, si tienen lesiones en la cara, etcétera. De paso puede haber lesiones en el ojo, puede haber lesiones en la mucosa o en el canal anal, etcétera. Inclusive una de las complicaciones de esto es la encefalitis. Ese virus, como tú sabes, igual que el virus de la lechina, el virus de varicela, puede salirse de la piel, ir a otros órganos como corazón, pulmón, hígado y cerebro. Sobre la encefalitis es la que está dando mucho más. Los pacientes lo están hospitalizando en estos países para manejo del dolor, a diferencia del COVID, que lo hospitalizaban por problemas respiratorios, recuerden. Aquí se están hospitalizando porque dice que simplemente no pueden manejar el dolor que le produce las lesiones en la piel. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para cursar con una enfermedad más complicada? ¿Son parecidos a los del caso de COVID? Bueno, muchos de ellos sí, inmunosuprimidos. En niños, aparentemente, esto podría tomar un curso diferente más que el COVID. En personas embarazadas también, ¿entiendes?
y a todas aquellas personas que no tuvieron la vacunación, que yo creo que tú tienes aquí en el hombro no dominante Sí. de viruela. Hoy me entrevistaron con la pregunta, yo creo que me la vas a preguntar en los próximos minutos, que es que si la vacuna de la viruela original que se puso en Venezuela hasta el año 80, protege o no protege. Eh, y entonces, yo creo, otra de las cosas que hay que saber, el punto de vista clínico, es que esta enfermedad es contagiosa hasta que se te quite la última, hasta que se te cae la última costra. Y esto significa poder de hasta 3 semanas y algunos pacientes hasta 4 semanas, que tienen que estar aislados y por lo menos 2 meses sin tener relaciones sexuales, de manera de que no haya transmisión de la enfermedad a las personas, a sus parejas sexuales. Ahora bien, fíjate, tú hablaste de las complicaciones que son a corto plazo, que es en pulmón, corazón, cerebro, meningitis, neumonía, que luego pueden complicarse con infecciones bacterianas, pero con la experiencia que se sabe en los países donde es endémico, ¿qué hay de las secuelas a largo plazo? ¿Existen secuelas a largo plazo en las personas que han sufrido viruela del mono? Sí, las publicaciones que hay de los pacientes en África, no he leído muchas secuelas a largo plazo, por supuesto debe haber complicaciones, pacientes que tienen cefalitis que tienen una secuela permanente, ¿no? Recuerda que todo virus es muy aventurero, él se va para cualquier, tú sabes, cualquiera de estos virus se puede ir a cualquiera y producir secuelas en cualquier órgano del cuerpo, ¿no? Y esto está en pleno desarrollo. Yo hasta ahora, todo lo que he leído, no he visto un buen estudio de esta viruela del mono de los últimos 3 meses con secuelas permanentes, pero no dudes que debe haberla. Vamos a ver cuándo se publique. Ahora, ¿qué debo hacer, Santiago, si yo te llamo y te digo, estuve en contacto con una persona que me ha dicho y tienes viruela del mono? ¿Qué debo hacer yo? ¿Debo aislarme? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué posibilidades tengo yo? Cuando hablemos de vacuna ya vamos a hablar de eso, pero ¿qué debo hacer yo? Bueno, tienes que comunicarte inmediatamente, como pasaba con, yo te decía, con COVID, con un médico de cabecera, con un médico que te oriente, que te examine y vea las lesiones, y esto es muy importante porque el diagnóstico clínico tiene que tener alto índice de sospecha. Pues recuerda que el diagnóstico microbiológico, o sea, el diagnóstico de las lesiones, tú tienes que tomar un hisopo, raspar bien, si es mejor la vesícula o la pústula, colocarlo en un tubo seco y mandarlo. No hay, esto es una prueba muy exótica para nosotros, porque es el Instituto Nacional de Higiene que queda en la UCB, que tú sabes, en la ciudad universitaria, y aparentemente el IBIC también, que va a empezar a hacer. Pero esto no se hace, la viruela del mono no se diagnostica en la mayoría de los laboratorios. Esta es la gran dificultad, que primero tienes que tener un alto índice de sospecha, Alejandro. Ya en Brasil hay más de 1.500 casos, en Perú hay más de 500 casos, en Colombia hay más de 60 casos. Dime tú, si nosotros también tenemos flujo de viajeros y tenemos población en riesgo, ¿por qué no debe haber casos aquí? Entonces, los médicos y los profesores en general tienen que estar muy en alerta que aquellas manifestaciones de piel tiene que acudir al médico y tiene que descartar, aunque sea típica, que no sea un caso de viral mono en aquellos que han tenido contacto o pertenecen a este grupo de riesgo, ¿ok? De homosexuales, bisexuales o de promiscuos, etcétera, porque esto es el grupo donde se va a aparecer primero si nosotros vemos lo que está pasando en el mundo, que es que el 97% pertenece a este grupo, ¿no? Ahora, tú dijiste que el diagnóstico es con toma de muestra de las lesiones. Te pregunto, ¿existe algún test como el del COVID que tú puedas hacer con hisopado a nivel de las fosas nasales, en la boca, etcétera, que no sean las lesiones y te pueda dar una respuesta rápida? O este test que se hace sobre las lesiones también es posible que haya una respuesta rápida o toma algún tiempo. Nosotros tomamos unos días, pocos días, ¿no? Pero eso es uno de los requerimientos que están teniendo los científicos en el mundo, de que esto hasta que no se haga una prueba más rápida de saliva o de la boca, no vamos a poder diagnosticar más rápido todos los pacientes que están atípicos, asintomáticos, con pocas lesiones, ¿no? Pero hasta el momento no hay una prueba diferente a los cultivos de las lesiones que tú tengas disponible fácilmente para hacer un diagnóstico de viruela del mono. Ese es el gran problema. Recuerda que Latinoamérica no solo tiene estos problemas, que solo tenemos uno o dos laboratorios que hacen esto, imagínate en todo el país, sino que
estamos desprovistos de las grandes armas que están utilizando los países del primer mundo para el viruela del mono, que es la vacuna y los antivirales. Eso no lo vamos a tener a corto plazo, y lo que tenemos a nuestra mano es una parte de salud pública de seguimiento de casos, aislamiento de los casos, para que esto no tenga mayor repercusión en la sociedad. Ahora que hablaste de eso, ¿cuál es el tratamiento supongamos, en el lugar ideal? Supongamos que existe todo. ¿Cuál es el tratamiento de la viruela del mono? Pero primero tiene un tratamiento inespecífico, o sea, general, que es, tú sabes, el tratamiento que ya conocemos, todos los síntomas sintomáticos. Después tiene cuidado de las lesiones, mantenerlas cubiertas, etcétera, para que no tengan infección secundaria. Después tienes la vacuna, increíble, la vacuna. Podrías colocarte los primeros días de una viruela del mono para que esta viruela del mono no sea tan severa, ¿no? Que se llama tratamiento postdiagnóstico, ¿no? Dicen los primeros 4 días, pero por lo menos hasta los primeros 10, 14 días se podría colocar. Y además tienes que colocárselo a los contactos en forma profiláctica y a los médicos que están viendo a esos pacientes, ¿no? Desde el punto de vista de tratamiento, recuerda que esto es una enfermedad, la viruela, y volvemos a hablar de la prima hermana de la viruela del mono. Ya el tratamiento tenía solo ciertos laboratorios, y el virus lo tiene ciertos laboratorios del bioterrorismo, para si esto se utilizaba como un arma biológica, había una respuesta inmediata. Por lo tanto, algunos laboratorios siguieron investigando estas drogas antivirales, pero por más nada. Acuérdate que eso era en un país de tercer mundo, en el África, y no había mucho estímulo económico para producir un medicamento. Hay varios, entre ellos el que más se está utilizando es el tecovirimat, que inclusive no está probado en pacientes con viruela del mono, sino que se estaba probando para viruela en animales. Y aparentemente sí disminuye la mortalidad de los animales, etcétera. Y como no tenemos más nada, agarramos ese medicamento y lo estamos dando en aquellos que tienen más factores de riesgo, tienen encefalitis, etcétera, para el tratamiento retroviral. Hay otros antivirales también que se están utilizando, pero todo eso, ¿te acuerdas como el COVID, que había medicamentos reutilizados de otras patologías para esto? Sí. Bueno, son medicamentos que se están estudiando para la viruela, fueron aprobados hace poquito para la viruela del mono de una forma acelerada, y no hay experiencia clínica de buena calidad que te diga estos medicamentos sí tienen esa efectividad, etcétera. Ya los tendremos porque se están utilizando. Y la vacuna igual pasa. Acuérdate, la vacuna del viruela del mono, ACAM 2000 que se llama, Estados Unidos tenía una previsión de no sé cuántas dosis por si había un ataque de bioterrorismo, pero esa vacuna es a virus vivos replicable y tiene efectos secundarios, y no se recomienda cierta inmunosupresión a pacientes con VIH. Entonces, hay una pequeña compañía en los países escandinavos que empezó a desarrollar una vacuna sin pensar que la viruela del mono se iba a convertir en esta pandemia, ¿no? Y se llama Gineos, la nueva vacuna, y tiene diferentes nombres dependiendo del nivel de producción. Y esto sí es un virus no replicable, o sea, esta es la que se le está administrando en Nueva York, en los países, en las ciudades de Europa, a las personas que tienen alto riesgo, o a las personas, por ejemplo, mi hija no tiene ningún tipo de riesgo, sino que simplemente es médico, se la colocaron a los Estados Unidos. O sea, porque ya están haciendo el esfuerzo inclusive de una dosis que tiene que repetirse al mes, la están partiendo en 5, y en vez de ponerle subcutáneo la ponen intradérmica, de manera de que tratarte, por lo menos darle algo de protección a un mayor número de personas para, para la viruela del mono. Porque la viruela del mono tiene una mortalidad, y eso creo que no lo habíamos dicho, va más baja que el COVID. Inclusive los que se han fallecido en África, ha habido reportes de muertos, pero muy aislados en ciertos países del mundo, pero la mortalidad es muy baja. Pero acuérdate que puede haber 3 semanas con esas lesiones de piel, puede haber alteración del ojo, encefalitis, etcétera. O sea, una posibilidad de que la viruela del mono te traiga problemas, ¿no? Pero la gran noticia, gracias a Dios, no sé si esto va a cambiar, que la mortalidad, a diferencia de la viruela original, que era alrededor de 40-50%, y a diferencia de una parte, porque en África hay 2 tipos de virus de la viruela del mono. Uno que tiene una mortalidad baja, como lo que estamos viendo ahorita, y uno que tiene mortalidad de un 10 al 30%. Gracias a Dios, el que se está difundiendo en el mundo es un virus de viruela del mono que tiene una mortalidad muy baja. Y eso es una buena noticia, ¿no? Ahora bien, fíjate, eh,
¿debe la persona que tiene pues las lesiones aislarse hasta que todas las lesiones estén completamente curadas? No, o sea, debería aislarse. Sin duda, aislarse y ahí sí hay que todo lo que use como utensilios de cocina, todo eso, las toallas, las sábanas y todo eso, por lo menos hervirlas y esterilizarlas, porque mientras sabemos más de la viruela del mono, es posible que las personas que cuidan a las personas con diagnóstico de viruela del mono, hay una transmisión en la casa. Entonces, te dice que hay que aislarla por lo menos por 21 días hasta que todas las lesiones, todas las costras se caigan. ¿Y qué otras medidas de prevención hay? Por ejemplo, se ha mencionado el lavado de las manos igual que COVID, el uso de la mascarilla, porque todavía se piensa pues, que puede haber cierta transmisión con secreciones provenientes de las vías respiratorias. Por supuesto, el distanciamiento social si la persona pues, tiene las lesiones, el uso de preservativos o digamos, mecanismos de barrera. Ya tú lo mencionaste, eso como que es un poco como ilógico porque yo dificulto que haya una relación sexual en la cual no haya contacto de piel con piel, pues es muy extraño. Pues. Pero las demás medidas que son iguales que la del COVID, ¿se aplican para la viruela del mono? Sí, sí se aplica porque es un virus que, bueno, de las manos, lógicamente, puede pasarlo por las manos. Y la mascarilla, hasta que tengamos más información también, deberían utilizar mascarilla igual que en COVID, ¿no? Ok, ahora hablando de la vacuna, porque la vacuna tiene digamos, tiene dos funciones. Una es preventiva, como todas las vacunas. Pues. Y la otra es disminuir, como tú dijiste, la severidad de la enfermedad cuando ya inclusive se sabe que uno tuvo contacto. Pues. Ahora, esa vacuna no es para todo el mundo. Vamos a dejar eso claro. Inicialmente se está vacunando a quienes. Bueno, no, primero, no es para todo el mundo porque no hay suficiente vacuna y tú tienes que priorizar a los grupos de riesgo, ¿no? Ok. Entonces, se está tratando de vacunar a lo que pertenece al grupo del 97% de los estados, que son varones homosexuales o heterosexuales, promiscuos, etcétera. También está vacunando y ha pasado a personas jóvenes también que no tienen la vacuna de la viruela y que quieren vacunarse. Hasta ahora están vacunando. Cuando empiece a escasear, porque esta compañía que yo te digo que está en la... Pero le ha pedido millones y millones de dosis a todo el mundo y no puede. Está tratando de hacer, tú sabes, convenios con ciertos laboratorios para aumentarla. Pero esto ha sido muy poco tiempo para tratar de cubrir todos los países del mundo, ¿no? Y los países, por supuesto, como pasó el COVID, el tercer mundo van a ser los únicos, los últimos que nos llegue esta vacuna, ¿no? Porque van a priorizar los países que pueden comprar o que preservaron, igual que las vacunas de COVID, el mayor número de órdenes a estos laboratorios para que se los den, ¿no? Ahora, como tú dijiste, si la persona tuvo contacto que ya está contagiada, la vacuna sigue todavía teniendo función porque disminuye la severidad de la persona. Ahora te digo, el personal de salud, como el caso de tu hija que está aquí en los Estados Unidos, el personal de salud, el que está en riesgo, digamos, tiene que vacunarse, por supuesto, ¿no? Sí, tiene que vacunarse. Recuerda que la mayoría de personas que tienen menos de 40 y pico de años no tuvieron la vacunación. Esos son los que están más expuestos, ¿no? Y la mayoría de las personas que están en los hospitales atendiendo tienen esa edad de menos de 45 años, porque son el personal médico de choque, incluyendo enfermeras y personal de... Entonces están haciendo un esfuerzo de los hospitales que están atendiendo viruela del mono, de tener ese personal que está en contacto vacunado, porque ya ha habido ejemplos de transmisión de médicos que están atendiendo a estos pacientes y se han contagiado viruela del mono. ¿Entiendes? Y aunque no hay datos tan claros, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura la protección de esta vacuna? Eso está ahí, eso no está muy claro el tiempo en el cual ofrece protección la vacuna. Pero mira, esta mañana me entrevistaron eso y yo, mira, la pregunta fue, la viruela del mono, la vacuna de la viruela que tuvimos hasta 1980, los que tienen edad para habérselo puesto, ¿lo protege? Yo le dije, la respuesta es corta es sí. Lo que pasa es que te protege parcialmente, porque imagínate
que han pasado ¿cuánto? 40 y pico de años por supuesto que debe haber algo de memoria inmunológica, pero, no, pero la protección siempre va a ser parcial. Recuerda que en los tiempos que se colocaba la viruela, decían que eso más o menos la protección duraba 3 a 5 años y recomendaban, como la fiebre amarilla, hacer un refuerzo cada 10 años. ¿No? Te estoy hablando de 1920, 30. Entonces, nunca ha habido una experiencia de cuánto protege la viruela, porque como se erradicó la viruela en el 80, no hay experiencia porque se erradicó la viruela. Ahora, hay una experiencia, un trabajo que se publicó en una revista de la Academia Nacional de la Ciencia de Estados Unidos en el 2010, que se estudió el brote que hubo en Nigeria, cómo protegía los pacientes que estaban vacunados contra la viruela del mono. Y ahí sale la famosa porcentaje que tú has oído, 80 y que es del pico. 80 y pico por ciento, pero eso es una experiencia en África, ¿no? Hay experiencia nueva en España, que aparentemente eso puede ser un poco menor la producción, pero esto es muy variable y una cosa muy importante, que como el 40% de los reportes que están haciendo en pacientes homosexuales tienen además VIH, se está planteando que el mismo virus de inmunodeficiencia de alguna forma disminuye la inmunidad de esa vacuna que se la colocaron cuando eran niños, ¿no? Entonces, la conclusión es que sí, sí, está. Si tú tienes la vacuna del mono, tienes cierta protección, pero en la ciencia cierta no sabemos que esa protección parcial, cuánto te va a proteger, pero se estima, al igual que por lo menos te debe proteger con enfermedad severa y con otras complicaciones severas, ¿no? Por lo menos, no que no te dé el viruela del mono, pero que te dé un poco más suave sin esas complicaciones severas. Ahora bien, si yo tuve la viruela del mono, ¿voy a quedar inmune o puede pasar como el COVID, que una vez que pasa la enfermedad puedo y me veo expuesto de nuevo, puedo volver a contagiarme? ¿Deja inmunidad por tiempo prolongado? Bueno, eso no lo sabemos realmente, porque eso está por verse, ¿no? Lo lógico es que toda infección viral te deja inmunidad. Ahora, ¿por cuánto? Vamos a necesitar en un futuro, como se habló del COVID, de una vacunación contra el viruela del mono en forma rutinaria. Eso no lo sabemos. Y no sabemos cómo, si nos deja inmunidad, ¿no? Eso estamos en pañales, ¿no? Acuérdate que esta historia está comenzando. Esto es una novela que está comenzando. Yo te podría hablar más de una novela por capítulos que ya la sabemos que es el coronavirus. Y aún así, recuerda que a lo largo de los 2 años y medio cambiamos mucho las opiniones que tenía la gente a medida que aparecen nuevas evidencias, ¿no? Ahora bien, ¿qué contraindicaciones tiene la vacuna de la viruela del mono? ¿Quién no se la debería poner? Y qué efectos secundarios importantes puede tener. Bueno, las personas alérgicas a ciertos componentes de la vacuna, como todas las vacunas, ¿no? Por ejemplo, personas que tuvieron ya una reacción alérgica grave a esa vacuna de Jynneos o un ingrediente de la vacuna, dicen, por ejemplo, alergia a las gentamicinas, ciprofloxacina o proteína de huevo, no deben vacunarse. O aquellos que tienen un sistema inmune muy debilitado. Eh, Eso está viéndose realmente, si ellos tienen contraindicación o no, porque recuerda que el COVID no era una contraindicación. Lo que uno tiene miedo más bien que esa respuesta inmunológica sea subóptima y si te pones la vacuna y no te protegió nada porque tú no desarrollaste, porque tienes inmunosuprimido tu anticuerpo, ¿no? Yo creo que va a llegar a ser como el COVID, que no que una contraindicación porque te va a dar algo, sino porque no vas a desarrollar una respuesta inmune importante, ¿no? Ahora sí, Santiago, por ejemplo, con el caso, ya tú nombraste esta vacuna, la Jynneos, pero la CAM no es a virus, no es a virus no replicable. Entonces, No es replicable. ese entonces sí tendría, digamos, el hecho de que, por ejemplo, este grupo de este grupo de personas que están en ese grupo de riesgo no podrían ponérselo. No, y tiene mucho más efectos secundarios. Yo creo que no se lo están poniendo. Eso era para personal militar en un ataque terrorista, pero ahorita no, esa vacuna, por los efectos secundarios, no la están colocando, sino esta nueva generación, que son vacunas de tercera generación contra el viruela del mono. Okay. Y se puede usar en todos los grupos etarios. Para hablar más específicamente, desde niños, ¿de qué edad? Por supuesto, adultos, pero ¿a partir de No, qué edad? no, ahorita está aprobado para más de 18 años de edad, no para niños. Ok, perfecto. ¿Hay alguna recomendación actual para viajeros?
Pero mira, sabemos, como ya lo dijiste, que se puede propagar aparentemente por superficie infectada, ¿no? Infectadas no, contaminadas con el virus. Las infectadas son las personas. Ahora, es poco probable que tú lo adquieras en un asiento de un avión, una cama de hotel. Si tiene, tú sabes, el hotel tiene buen estándar de limpieza y todo eso. O sea, que yo creo que tampoco para el viajero tiene que entrar en pánico si no tiene esos factores de riesgo de transmisión, porque en el hotel o en el autobús o en el tren o en el avión se lo van a transmitir, ¿no? Yo creo que todavía eso, como dices tú, el lavado de manos, que no haya un contacto con los otros viajeros de piel a piel y utilizar mascarilla. Pues, que yo siempre te he dicho que el COVID yo tampoco había eliminado las mascarillas en aviones, espacios cerrados, restaurantes cerrados, porque tú sabes que esa es la vía de transmisión todavía. Lo que pasa es que la gente está cansada de la mascarilla. Y yo creo que son solo los asiáticos que se han acostumbrado a usar mascarillas. Estás viendo que todo el mundo occidental, cuando tú le das la mínima cosa para quitarse la mascarilla, la tiran bien lejos, ¿no? Sí, no, y además hay otros motivos por los cuales, por ejemplo, ciertas poblaciones de Asia usan los tapabocas. Mira, ahora, por último, vamos a revisar un, un segmento de la población que a veces yo le llamo como el segmento olvidado, que son las embarazadas. Entonces ahí van estas interrogantes. Se transmite la viruela del mono de manera vertical, o sea, al bebé, al feto durante el embarazo. Si es así, hay efectos teratogénicos al bebé. ¿Qué otros efectos tiene sobre el embarazo, aborto, etcétera? ¿Qué otras complicaciones? Que la embarazada, al igual que el COVID, es una persona de mayor riesgo para desarrollar complicaciones si tiene la viruela del mono. Vamos por ahora hablar de eso del embarazo. Bueno, esto también es un poco de terreno desconocido, porque lo que se sabe es lo que pasó en África, y sí hay transmisión vertical de la madre al niño, en el embarazo y en el parto, y a las mujeres se les recomienda que si tienen lesiones visibles y todo, que no amamanten al niño, con todo y que tú sabes que siempre todos los médicos decimos que la balanza se inclina que amamanten al niño en la mayoría de las enfermedades, pero aquí sí parece que deben separar al niño porque eh, se ha visto también que los niños, como te dije, pueden tener una manifestación más severa que los adultos. Y sí, pues, aparentemente también puede haber teratogénesis, pero se ha observado en estudios animales, no está tan claro la cosa, sobre todo aquellas que tengan la viruela del mono en el primer trimestre del embarazo, que como tú sabes es el área de formación del feto y es mayor posibilidad de teratogénesis. Pero todo esto está un poquito también empezando a estudiar. Yo creo que como la mayoría de las personas que tienen viruela del mono estos 2 meses no pertenecen a los grupos de las embarazadas, hay muy poco. Tenemos poca experiencia para decir qué porcentaje de las embarazadas pueden complicarse, puede haber teratogénesis o daño en el niño, etcétera. Pero sin duda es un virus que se transmite a través en el embarazo al recién nacido por contacto cercano. Ahora vayamos al caso que la embarazada, la pareja es bisexual y tiene la viruela del mono. Mi pregunta es, ¿se puede vacunar la paciente embarazada con esta vacuna? Sí, realmente, aparentemente sí se pueden vacunar, ¿no? Porque como te dije, esa Jynneos no es un virus que no es replicable y no le van a pasar la enfermedad, ¿no? Pero eso también está en discusión. Pues yo no, habría que ver cómo pasó en el COVID, que empieza a aparecer nuevos trabajos, como el número de personas para responder todas estas preguntas que no están claras, pero aparentemente sí se le pueden vacunar a las personas embarazadas con la vacuna Jynneos. Perfecto. Bueno, Santiago, yo creo que con esto hemos cubierto todo de esta nueva zoonosis por ahí. Yo anoté que hay algunas noticias que ya después no sé si haremos un programa sobre eso, sobre este virus del Lanya, que también está haciendo una nueva aparición en China, ¿verdad? Mira, Pero digamos, eso te lo estoy mencionando porque me pareció una curiosidad, lo leí recientemente, entonces me dio curiosidad y estoy leyendo al respecto sobre sí. eso. El problema es que eso es lo que tú dices, una curiosidad científica, porque eso apareció en New England el 4 de agosto. El New England, para que no sabes, es una de las revistas en medicina que más respetadas y tal, que apareció en un estudio que ya tenía 2 años, que había 30 personas,
pero todavía no se comprueba, no está claro si hay transmisión humana. Tú sabes que tienen que cumplir con los postulados de Koch, que a ver si hay transmisiones. Eso está en pañales realmente, pero ¿qué pasa? El picado culebra cuando un bejuco se asusta. Es Y ya así. viene, ya tenemos COVID, tenemos viruela del mono, y dice, bueno, otra, y China nos va a dar otra cosa de eso, pero no, lo que sí, para concluir, está claro que ni el COVID ni la viruela del mono van a ser las últimas zoonosis que nos van a dar problemas, ¿no? Y que van a salir de los países eso al mundo, ¿no? Acuérdate que hay mucho cambio climático, migración de animales, migraciones de personas, etcétera, que están contribuyendo a que estas zoonosis que estaban en animales salten en humanos, y por cosas que se están estudiando, increíblemente una cepa de viruela que era endémica y que no se había sido exportada, sino en pocos países, ahora resulta que está diseminada, y uno se pregunta, bueno, pero este virus estará mutando igual que el coronavirus, pues se estará haciendo más transmisible, etcétera. Y aparentemente muta mucho menos que el coronavirus, pero como aquí ya nos han enseñado, como les dije al principio, que uno tiene que ser muy cauteloso, porque las cosas evolucionan hacia donde no se las esperaba la gente. Perfecto. Bueno, no me queda más que agradecerte, Santiago, nuevamente tu presencia acá, y quedas nuevamente invitado a una nueva entrega de Medicina y algo más podcast. Gracias por el gusto en verte y conversar contigo, y es muy ameno tu entrevista. Además, conversar con mis amigos siempre es agradable. Gracias. Chao.